Buenos días, mi nombre es Carlos Alberto Flores Hernández del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez en su modalidad virtual, cursando el cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. En este caso vamos a hacer una exposición de la materia de Higiene y Seguridad Industrial del tema Normas STPS del ruido. La pérdida auditiva es una enfermedad profesional número 1 en el mundo. Al momento de que se implementó este programa de conservación de la audición, no solo se está cumpliendo con cierta norma, sino que se está protegiendo la forma efectiva de los trabajadores. Para conocer las normas, las STPS y el ruido, tenemos que conocer qué significa o qué es una norma. Una norma se adapta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de cierta actividad asignada. Es decir, entonces las normas significan lo que son las reglas o reglamentos que se tienen que cumplir. Por ejemplo, una institución tiene sus propias reglas y los alumnos y los que están dentro de esa institución tienen que seguir al pie de la letra. Es igual como dicha empresa, los empleados o los trabajadores tienen que seguir las reglas que tiene. Y ahí tenemos nosotros que conocer qué es el ruido. El ruido es un sonido en el cual nosotros nos afecta el oído. Por ejemplo, al golpear un martillo con un metal genera un ruido y ese ruido nos afecta el tímpano de los oídos. El ruido existen varios tipos, pues por ejemplo está el ruido continuo, el ruido interente, está el ruido tonal, el ruido blanco, el ruido impulsivo. Y las letras STPS significan la S, secretaría, la T, trabajo, la P, prevención y la S significa social. Al momento de que nosotros unamos esas 4 palabras, formamos la siguiente estructura: Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Al momento de que nosotros unamos las normas de Secretaría de Trabajo y Prevención Social con el ruido, pues llegamos a una conclusión y podremos definir que se refiere a la seguridad e higiene de los centros de trabajo donde se genera ruido, es decir, que sea capaz de alterar la salud de los trabajadores. Las empresas tienen obligaciones y son las siguientes: tienen que mostrar siempre autoridad en el trabajo. Los documentos tienen que tener cerca de las normas. Tienen que verificar que ningún trabajador se exponga a niveles del ruido mayores de los límites. Tienen que proporcionar equipo de protección personal auditiva a las personas que se encuentren expuestas a niveles de 85 dB. Todos los trabajadores expuestos a los niveles de 85 dB siempre deben portar su protección auditiva. La palabra o las letras dB significan decibelios, que estos se utilizan para describir los niveles de sonido de las ondas que hay. Como las empresas tienen obligaciones, también los empleados o trabajadores están obligados a la implementación y la evaluación de programación de audición, someterse también a lo que son exámenes médicos y también tiene que seguir las indicaciones que se les dé para su protección personal auditiva.
Los límites de la exposición al ruido se derivan en dos, lo que es la NER, que significa nivel de exposición al ruido, y el TMP, que significa tiempo máximo permisible de la exposición. Por ejemplo, el NER se deriva del 90 dB, que un empleado esté en su jornada laboral de 8 horas. Los 93 dB solo puede permanecer 4 horas. Las 96 dB solo puede permanecer aproximadamente 2 horas. Y 99 dB solo no debe pasar más de 1 hora. Y a las 105 dB solo tiene que permanecer 15 minutos. Más no puede permanecer porque ya va a tener consecuencias. Para la conservación de la audición se tienen que tomar varios puntos. Por ejemplo, la naturaleza del trabajo, características funcionales de las emisoras, es decir, magnitud y componentes de la frecuencia acerca del ruido, tiempo y frecuencia de la exposición de los trabajadores, posibles alteraciones de su salud. Pero no hay que olvidarse de los siguientes elementos: evaluación del NS, evaluación del nivel promedio de la acústica, equipo de protección auditiva, capacitación y adiestramiento, vigilancia en la salud y tener un control. Pero también hay que tener una programación de la conservación de la audición, es decir, tener medición, tener control, tener protección, revisión, entretenimiento y riesgo y evaluación. La medición, a nosotros hay que identificar los niveles de ruido que esté expuesto a cada trabajador. En la medición nosotros debemos realizar representativas de niveles de ruido que recibe a cada uno de los trabajadores a lo largo de su jornada laboral, es decir, las 8 horas que se encuentren el día trabajando con la empresa. Pero no hay que olvidar que también se integra lo que es la información técnica y administrativa necesaria para seleccionar un método de prioridad de las zonas puesto a evaluar, es decir, verificar los planos de distribución de áreas en que se exista el ruido, descripción del proceso de fabricación, descripción de los puestos de trabajo al ruido, programas de mantenimiento de maquinarias y equipos degenerados de ruidos, riesgos de producción, número de trabajadores que han sido o están expuestos al ruido, y tener un reporte de las zonas por evaluar con las características del ruido Hay varios métodos para la medición del ruido. Está el método de evaluación ambiental, está el método de gradiente por presión sonora, método de prioridad de áreas de evaluación, método de puesto fijo de trabajo, método para evaluar radio estable. Está también lo que es el método para evaluar ruido impulsivo por medio del sonómetro. Está el método de evaluación personal y el último es el método de alternativos para la evaluación. Como el número 2, lo que es el control. Tenemos que tener medidas técnicas laborales de mantenimiento preventivo, sustitución o modificaciones de equipo y proceso, reducción de las fuerzas generadoras de ruidos y tratamiento de las trayectorias, propagación del ruido y de las vibraciones. Las medidas de ingeniería que se puede tomar es rotar empleados en las áreas del ruido, es decir, si aquí pasaron 10 personas,
luego después de ellos vuelven a pasar otras 10 y así sucesivamente. Programación de la producción. Todas estas medidas se deben quedar sostenidas por escrito en un análisis por alguien que tenga experiencia. En la protección puede ser por modelos de bandas octava, es decir, en este método es muy útil cuando se conocen las NPA. Es muy similar al propuesto por el NIOSH. El modelo de las condiciones del ruido debe la revisión, punto 4, la revisión, como la palabra dice, revisar o vigilar la salud auditiva de todos los trabajadores que tiene la empresa. El entretenimiento. Todos los trabajadores expuestos a los 80 dB o más deben recibir capacitación sobre la importancia de seguir el programa de la conservación auditiva, es decir, los efectos en la salud, los niveles máximos permitidos, la medición de la protección y las instrucciones de uso, el cuidado que tienen que llevar y de cómo deben utilizar los equipos de manera adecuada. El registro, conservar documentación, es decir, tener una documentación de todos los trabajadores por lo menos unos 5 años después que dejen trabajar de la empresa. Se puede elaborar un cronograma de las actividades para el desarrollo. Los documentos deben contener ciertos registros, estudios de reconocimiento, evaluación y determinación de las NS, las NSCE, las NERD y NPA. Por ejemplo, el equipo de protección auditiva, programación y capacitación, vigilancia a la salud y medidas técnicas y administración de control adoptadas. Y conclusiones. El punto número 7 es determinar si el programa de conservación de la audición implementado es efectivo. Es decir, para una buena evaluación hay que identificar ciertos puntos. Los miembros de programación de la conservación auditiva, establecer los métodos para evaluar el programa y se revisan los resultados e implementa acciones para la mejora. Eso es todo.